Bienvenidos al podcast Entre mitos y leyendas, donde lo irreal comienza a tener sentido. El día de hoy nos acompañan Mirta Guillén, Maciel Morales, Araceli Fajardo y su conductor favorito, Renzo Retis. Con una antigüedad de 3 millones de años, el Titicaca es el lago navegable a mayor altura del mundo. Además, es la frontera natural entre Perú y Bolivia, conteniendo una riqueza cultural, animal y vegetal de calidad inigualable. ¿Estás listo para ahondar en las profundidades de esta gran historia? Antes de iniciar con esta sorprendente historia, conozcamos qué es un mito y qué es una leyenda. Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. En cambio, una leyenda es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación, que ha dejado perplejos a miles de familias, abuelos y nietos que cuentan las historias y las mantienen con vida. Ahora sí, sabiendo eso, comencemos con los relatos. El lago Titicaca, conocido como la cuna de los incas, cuyo azul intenso y brillante hace que sea uno de los lugares más turísticos del Perú, cuenta con fantásticos mitos y leyendas que perdurarán durante generaciones. Soy Mirta Sofía y hoy seré la narradora de la leyenda de la sirena del lago Titicaca. El lago Titicaca, conocido como la cuna de los incas, cuyo azul intenso y brillante hace que sea uno de los lugares más turísticos del Perú, cuenta con fantásticos mitos y leyendas que perdurarán durante generaciones. Soy Mirta Sofía y hoy seré la narradora de la leyenda de la sirena del lago Titicaca. Una pareja muy joven, recién casados, que vivían en una isla flotante de los Uros, querían tener hijos, pero no podían. Debido a esto, un día la mujer se acercó a las orillas de la isla y le pidió al lago Titicaca que le diera un hijo. Es así que un tiempo después, mientras hacía los deberes del hogar, sintió un llanto que venía de la parte posterior de su casa. Ella, curiosa, salió a ver qué era. En ese momento, vio que sus plegarias fueron escuchadas y contempló a un hermoso y rubio bebé. Esta fue la noticia principal para los habitantes de la isla. Pasado el tiempo, el niño creció y le gustaba la pesca como a su padre. Un día, le comentó que en las aguas del lago Titicaca se aparecía una sirena ante los niños obedientes y educados que les concedía deseos y peticiones. El niño albergó cierta curiosidad que lo llevó a pescar solo al borde de la isla. En cierta oportunidad, después de lanzar el cordel junto a la carnada y el anzuelo, pensó en qué le pediría a la sirena si ésta aparecía. En su humilde corazón solo pensó en un juguete. Un momento después, el cordel empezó a avisar que había conseguido pescar algo, pero grande fue su sorpresa cuando vio que el anzuelo se había enganchado en el hombro de la sirena, que sangraba profundamente. La sirena le pidió que la deje ir y que no la maltrate. El niño le hizo caso y la dejó libre. Pero antes de irse, la sirena dijo que le pidiera un deseo. Entonces, él le pidió un juguete. La sirena se zambulló y después de un rato salió con un toro de barro que le otorgó al crío. Él lo recibió muy feliz. Al ver este gesto, la sirena le dijo que cada vez que quisiera algo, solo venga a pescar y ella subiría a conceder su deseo. El niño y la sirena se encontraban de una manera muy frecuente, hasta que en una oportunidad la mamá del niño cayó muy enferma y no se podía curar. Viendo esto, los habitantes de la isla dijeron que la mamá se sanaría, siempre y cuando el niño se vaya a otro lugar a vivir. Es así que el padre tomó la decisión de desterrar a su hijo a una isla lejana y dejarlo solo ahí. Al enterarse, el pequeño se lo contó a la sirena, quien viéndolo llorar, le propuso que se fuera con ella a vivir, pero también le recordó que si le hacía una petición, ella se la concedería. Entonces, el niño le dijo que la sanara a su mamá. La sirena se zambulló y sacó del fondo del lago unas hojas y le dijo que le prepare un mate con ellas. El pequeño corrió a su casa y después de convencer a su padre que le prepararan la infusión y se la dieran de beber, milagrosamente la madre se curó.
lo cual, además de alegrías, causó muchas dudas por parte de los habitantes. Sin embargo, cuando el niño les contó la verdad, ellos solo se burlaron. Tiempo después, la isla recibió una gran tormenta que casi acaba con ellas. Los habitantes culparon al niño y les dijeron a sus padres que tenían que llevarlo muy lejos de esa isla. El pequeño se enteró de esa decisión y otra vez se lo contó a su amiga la sirena, quien le propuso llevárselo por segunda vez. Sin embargo, el niño fue víctima de la ambición de su padre, quien le dijo que si veía a la sirena nuevamente le pidiera oro y plata. Todo sucedió como su padre lo tramó y se lo contó a los habitantes. Ellos se pusieron de acuerdo para tender una trampa a la bella sirena y obligarla a confesar de dónde traía el oro y la plata. Cuando el niño quiso advertirle, ya era demasiado tarde. Ella había caído en la trampa de los hombres, los cuales la llevaron a un lugar seco para hacer que confiese el origen del oro y la plata. Pero ella solamente se podía comunicar con el niño. Entonces la golpearon. Luego trajeron al niño, quien al verla corrió hacia ella. Ante la mirada atónita de los habitantes, ella empezó a transformarse, perdiendo la cola hasta convertirse en una mujer rubia. De pronto, al niño le salió una cola de pez y saltó al agua del lago para escapar. La sirena murió, dejando escapar a su pequeño, porque ella era la verdadera madre del niño. Como castigo a los malos actos de los pobladores, el niño hizo una maldición para que vaguen por todo el lago Titicaca y no tengan un lugar fijo donde vivir. Por todos los seres queridos que alguna vez perdimos, por las sonrisas que no protegimos, por las noches en vela que soportaste para cuidar a tu amigo, padre o abuelo, queremos mantenernos sanos y salvos. Vacúnate contra el COVID-19 en el punto de vacunación más cercano a ti. Recuerda que todos debemos poner el hombro. Y volvemos con más historias para que te quedes sin palabras. Mi nombre es Maciel y ahora conoceremos el mito del origen del lago Titicaca. Cuenta el mito que lo que hoy en día se conoce como Puno, hace mucho tiempo era un enorme valle llamado Tierra Eterna. Asimismo, el lugar en el que ahora está ubicado el lago, antiguamente se desarrolló una comunidad muy grande, llamada el Pueblo Eterno. Se dice que en aquel pueblo todos vivían felices, pues la tierra era generosa y brindaba muchos frutos y alimentos para todos. El clima era siempre perfecto, las vestimentas confeccionadas de las plantas de lana, y estas concluían en preciosos acabados. Los hombres eran poderosos y todos poseían oro y joyas. El pueblo vivía extremadamente bien. Sin embargo, las personas comenzaron a hacer caso omiso a los mandatos del Dios divino, que según algunas versiones de la historia, se trataba del mismísimo Dios Viracocha. Por ende, él se dirigió a su comunidad diciendo: ustedes ya no viven según mi mandato. Por lo tanto, les prohíbo escalar a la cumbre sagrada. Nadie tendrá derecho al santuario. Y si alguien lo intentase, perecerá. Pero el diablo escuchó todo y desde ese momento se dedicó a tentar a todos los hombres a desobedecer a su Dios, diciéndoles que si escalaban el santuario podrían tener el mismo poder que Dios Supremo. Entonces, los hombres comenzaron a intentar escalar la cumbre sagrada, pero la reacción del Viracocha fue salvaje, pues mandó a una manada de pumas a devorar a toda la población. Muchos hombres, aterrorizados, pidieron ayuda al demonio, quien los llevó a las profundidades del infierno para vivir eternamente como almas malignas. Dios, encolerizado por su pueblo por haberle pedido ayuda al diablo, eclipsó al sol e hizo temblar a la tierra como si fuera el fin del mundo, y los seres celestiales comenzaron a llorar, provocando grandes lluvias que duraron durante todo el día y toda la noche durante mucho tiempo. Poco a poco, los sobrevivientes se fueron ahogando y desapareciendo al fondo de las aguas, hasta que no quedó nadie vivo. Solo se salvó una pareja humana
que se mantuvo agarrada de un tronco de sauce que se mantuvo a flote. Finalmente, el dios supremo tuvo compasión e hizo que la lluvia pare, siendo la pareja los únicos sobrevivientes y espectadores de todos los pumas muertos que flotaban en el lago Titicaca con el vientre hacia arriba, cuyo color era gris. Puma en quechua significa titi y gris significa caca. Es así como concluye el mito del lago Titicaca y el pueblo eterno. Nuestro país este 2021 celebra el bicentenario, por ello valoremos nuestras raíces y la exquisita comida. De costa, sierra y selva, en mi pecho llevo tus colores, que están conmigo y contigo, Perú. Este 2021 celebramos el bicentenario de nuestra patria. Festejemos con algarabía, alegría y color los hogares peruanos llenos de orgullo y pasión por ser parte de nuestro Perú. Y ahora vamos con la compañía de nuestra invitada especial de hoy, Yamilet Salas. Ella es bailarina de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Es conocedora de los mitos y leyendas del lago Titicaca y ella nos va a dar su opinión acerca y respecto a estas preguntas que le tenemos preparadas. Hola Yamilet, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué tal? Mucho gusto, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Bueno, yo estoy encantada de poder compartirles lo que sé, lo poquito que sé y nada. También soy estudiante de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas en la carrera artista profesional, mención danza, y es lo que me dedico, ¿no? Prácticamente lo que sigo, es mi carrera. No solamente llevo años bailando en Brisas del Titicaca, sino que también decidí que esto sea parte de mi vida, ¿no? Entonces es ahí cuando conozco un poquito de la cultura y sobre todo de la puneña, porque no soy puneña en sí, pero puneñista de corazón. Así que estoy gustosa de poder compartir. Y vamos a comenzar con las primeras preguntas. ¿Usted cree que es importante que los jóvenes peruanos sepan sobre los mitos y leyendas del lago Titicaca? Pues sí, los jóvenes no solamente pues, peruanos en realidad, sino también de diferentes partes del mundo. Se va continuando el legado, ¿no? No solo es una cuestión de que, ay, qué bonito, estoy conociendo el lago o ya me tomo una foto, ¿no? Que sí, es precioso el lago Titicaca, ¿no? Pero también va más allá, ¿no? El saber qué cosas creen las personas, los habitantes del mismo lugar sobre el lago, qué cosas es lo que piensan, ¿no? Y todo lo demás va más allá, ¿no? Ya no solamente es simplemente conocer, tomarse un selfie y listo, ¿no? Entonces es continuar con la cosmovisión, con la creencia, con saber más, ¿no? De los habitantes, como digo yo. La pregunta número 2. ¿Cree usted que estos mitos y leyendas de nuestro lago Titicaca forman parte de la identidad peruana o la identidad nacional para los peruanos? De todas maneras, ¿no? En cada lugar, en realidad en cada lugar hay mitos, hay leyendas, desde un lugar súper incógnito hasta en la misma ciudad, ¿no? O sea, no solamente hablemos de exactamente de Puno, sino también inclusive acá en Lima hay muchas historias, muchas creencias urbanas, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso nos vuelve y nos hace formar parte de la cultura, sentirnos unos mismos, ¿no? La identidad lo importa, ¿no? En caso, por ejemplo, de los limeños, el hablar, por ejemplo, del Señor de los Milagros, el hablar de la comida, ¿no? En caso de los puneños, hablar del lago, hablar de las islas, de lo importante que para ellos fue saber que desde ahí forma lo que
se construyó, ¿no? El incaico, que de ahí se dice que salió Manco Cápac, Mamaocllo, o sea, todo eso, todo eso forma parte de la identidad. Vive en cada pueblito cercano del lago, tiene muchísima relación con su identidad y se diferencian también, ¿no? No es que solamente, por ejemplo, en el mismo lago encontramos las islas de los Uros, que está a 10 minutos nomás de la ciudad, que es muy conocida, que son las islas flotantes. Ahí encontramos, cuentan sus historias, no es a la historia de la isla de Amantaní o de Taile, que son muy conocidas, por ejemplo, por sus trenzas, por sus fajas, por sus sicuris. Son diversas cosas, y cada uno tiene su mito, su leyenda, cómo fue que se originó, ¿no? Y la cosmovisión, como digo, la creencia de cada poblador, que ha ido manteniéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto, los euros vinieron acá, impusieron su cultura, ¿no? De alguna manera u otra hubo una resistencia en donde no simplemente se descartó lo que ya se creía antes, sino que hubo un mestizaje, ¿no? Entonces, ahí es donde no se dejó de creer en lo que el hombre de antes, el hombre antiguo, pues el peruano, creía en la Pachamama, en el Inti, en la Coya, ¿no? Entonces, en el agua, todo eso, ¿no? Entonces se fue sincretizando, ¿no? Sincretizando, todo se fue amoldando también conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Muy importante a la identidad, ¿no? El conocer todas las leyendas, la costumbre, absolutamente todo. Uh-huh. La pregunta número 3. ¿Qué mito o leyenda del lago Titicaca le parecen más interesantes y por qué? Como te contaba, pues cada pueblo tiene su forma, su origen, ¿no? Entonces, muy aparte de la que mayormente todos conocemos y se nos ha enseñado en el colegio, inclusive la de es súper interesante, que uno dice, ¿cómo pudo haber salido de ahí? No se ahogó o qué sé yo. Entonces, hay uno en particular que me gusta, que es una leyenda, un mito, en donde cree mucho en lo que es en la provincia de Yunguyo, que está muy cerca al lago Titicaca. A ver, hay un apu, un cerro que se llama Capilla, algo así. Entonces, este cerro queda súper alto. Entonces, ¿qué es lo que cuentan los habitantes de ahí? Que una vez hubo la serpiente y el sapo se pusieron a competir, quisieron hacer una carrera. Entonces ellos dijeron, bueno, el sapo y la serpiente dijeron, el que llegue más rápido al lago, se queda con el lago, ¿no? Porque estaban súper sedientos, estaban muy cansados porque estaban súper alto y pues como estaban recontra alto, y este cerro pues es donde también abastece muchísimo lo que es agua, es muy sagrado para todos los habitantes de Yunguy. Entonces ellos empezaron a hacer, ¿no?
Pues lógicamente la serpiente a comparación del sapo, pues estaba que se arrastraba y quiso hacer todo, pero el sapo fue brincando, brincando, brincando. Y pues el sapo fue quien llegó primero, pero justo cuando iba a llegar, estaba casi por llegar la serpiente, llega el Inca y ¡ah! Y corta la cabeza. Entonces uno dice, pucha, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasó eso? Fue entonces exactamente al yo cómo hay todo una especie de serpiente, todo así, que va desde arriba y antes de llegar al lago se ve como que otro punto donde hay una especie de cabeza, que se ve la cabeza y el cuerpo, ¿no? Entonces es ahí cuando ellos forman esta leyenda de la serpiente con el sapo. Y tú dirás, ¿pero qué pasó con el sapo que se quedó con el lago y todo demás? Pues el lago está lleno de sapitos ahí en toda esa parte. Entonces es ahí cuando todo llega o tiene concordancia con el origen del pueblo, de cómo ellos creen, ¿no? Esto y siempre le rinden culto al Apu y pues los sapitos también, nadie puede tocar, no puede toparse con los sapitos, son los dueños, amos y señores del lago, al menos de esa parte del lago, son los amos y señores y están ahí, ¿no? Entonces, eso es lindo, a mí me gustó mucho esta historia, porque tiene mucho que ver con el origen del pueblo, ¿no? Con cómo es que ellos le dan mucho sentido y ellos dicen, no, cualquier cosa, no toques el sapo, ellos son los amos, son los señores del lago y ellos le rinden un respeto a los amos, a la parte de ellos. ¿Sí? Muy lindo de ver. Y la pregunta número 4. ¿Cómo llegó a enterarse sobre los mitos y leyendas de la Titicaca? Bueno, muy aparte, como dije, de la clásica del Mancocaca, Mamaokio, que esa fue la que todos nos han enseñado en el colegio, pues yo llevo ya varios años bailando en Puno, específicamente para la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y siempre voy. Lamentablemente este año no pude ir por temas de la pandemia, ¿no? Pero siempre he tratado de ir, no solamente dedicarme a lo que es la danza, sino también pues conocer, y hacer turismo también, ¿no? Dentro de eso, de esos viajes, justo yo bailo siempre en una agrupación, una asociación que se llama Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista. Entonces ahí siempre juntamos, que nos dedicamos solamente para bailar morenada para la Virgen de la Candelaria, ¿no? En las fechas que son de febrero. Entonces el presidente de mi agrupación es justamente de Yunguya. Entonces él nos invitó a conocer, también nos invitó, bueno, a otras fechas para el aniversario de Yunguya y todo lo demás, pero para esa oportunidad me acuerdo que yo fui y fue ahí cuando nos contó, ¿no? Y nos contó enseñando todo y viendo los sapitos y todo bien, bien bonito. Entonces fue ahí, sobre todo ese mito del sapo y la serpiente,
nos la comentó él, ¿no? El que es oriundo de ahí, en uno de tantos viajes que he tenido. Y para finalizar, ¿a qué cree usted que se debe el origen de los mitos y leyendas de la Titicaca? Yo considero que es encontrarle una creencia, un porqué, ya que, como digo, el poblador no solamente pues profesa la religión católica en su mayoría, sino que también pues no ha dejado de lado lo que es la cosmovisión andina. Entonces, dentro de la cosmovisión andina encontramos esta manifestación cultural, ¿no? Que lo que es el ir preservando lo que son los mitos, las leyendas del origen, ¿no? Del origen de cada lugar, de encontrarle un sentido, ¿no? Entonces ellos también no es que solamente digan, ya, solo sucedió, qué sé yo, un temblor, solo sucedió por esto, o solo empezó a llover porque, en fin, no, todo tiene un sentido, un porqué, agradecen a la Pachamama, agradecen, hacen sus pagos a la tierra y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante para ellos saber lo que, darle un sentido, no solamente de manera real, ¿no? Sino también bajo la cultura de la misma cosmovisión andina que ellos creen. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Yo me despido y agradecerle nuevamente por haber aceptado y llenarnos de conocimiento acerca sobre estos temas y conocer más sobre la identidad peruana. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Y llegó el momento de despedirnos. Nosotros somos Entre Mitos y Leyendas. Nos acompañó Mirta Guillén, Maciel Morales, Araceli Fajardo y su presentador estrella, Renzo Retis. Recuerda que nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter con el nombre de Entre Mitos y Leyendas. Volveremos pronto para seguir contándoles muchas más historias acerca de nuestro exquisito país.